Estamos viendo Lucas y como cada domingo tenemos una enseñanza maravillosa de parte de Dios. Sin duda, todo lo que Dios enseña es práctico, ¿verdad? Es como para digerirlo. Y yo te invito que no me escuches a mí, que escuches lo que Dios dice. Porque si yo te digo cualquier cosa, pues igual soy una persona igual que tú, con defectos, con equivocaciones, con errores, pero escucha a Dios, escucha su palabra, cíñete a la Escritura. Y finalmente la Escritura pues es el mensaje que Dios tiene para ti. No es el mensaje que yo tenga para ti, sino el mensaje que Dios tiene para mí, para todos nosotros. Y dad a Dios lo que es de Dios. Es el título de esta enseñanza. Vamos a revisar los versículos de Lucas capítulo 9, del 19 al 26. Y el objetivo, mis amados, es regresar lo que le pertenece a Dios. Hay que regresárselo. Y muchas veces no entendemos qué es esto, pero ahorita a lo largo en el transcurso del mensaje vamos a ir entendiendo, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir aprendiendo juntos en relación a lo que nosotros tenemos que devolverle a Dios porque a Él le pertenece. Y bueno, te voy a adelantar un poquito. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Tus pensamientos, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de tratar a los demás, tu forma de relacionarte con Dios, tu manera de recibir la Escritura cuando la oyes, cuando la lees, la acción o la actitud que tú tienes en tu corazón cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a congregarte, cuando vas a la célula, cuando tomas el discipulado, cuando tienes tus momentos de oración. Todo eso representa y engloba tu persona en Cristo. Y esa persona tuya y la mía en Cristo le pertenecen a Él, porque Él pagó con precio de sangre. Cada gota de su sangre fue el precio que pagó por tu vida y por la mía. Entonces, aquí el objetivo justamente es regresar a Dios lo que le pertenece. Devuélvele tus pensamientos, devuélvele tu forma de tratar a los demás, devuélvele tu corazón, devuélvele tu tiempo, devuélvele todo aquello que le has quitado, porque a Él le pertenece. Y lo vamos a ver ahorita a detalle, pero vamos a dar lectura, por favor, a Lucas 20, versículos del 19 al 26. Dice la palabra de Dios: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. En este versículo quiero que pongan mucha atención, porque con la introducción y con lo que termina Jesús en relación a la parábola de la viña, es a lo que se refiere esta parábola que viene en el versículo 19. Los religiosos del tiempo de Jesús entendieron que lo que habló Jesús, que a continuación lo vamos a explicar y recordar, era para ellos. O sea, les vino el saco perfectamente bien. Y entonces lo volvemos a leer: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y aquí viene la pregunta, versículo 22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados
de su respuesta callaron. Aquí vemos, mis amados, el corazón de algunos supuestos creyentes, porque regularmente todo este grupo que atentaba contra Jesús, en términos generales en su mayoría eran creyentes que todo el ministerio de Jesucristo estuvieron persiguiéndolo. Estos creyentes tienen tres particularidades que nosotros en este tiempo también podríamos llegar a tener. La primera particularidad es que tienen malas intenciones, motivos equivocados. Sus intenciones no son buenas. Van a confabular, se van a reunir para ver cómo atentan y cómo hacen caer a Jesús, cómo encuentran en él alguna falta. Y para todo esto, en su vida, su persona simula, está llena de hipocresía. No son veraces, no son auténticos, hacen cosas que no deben de hacer, sin embargo, vienen o iban y se sentaban en las sinagogas o en el templo y estaban prácticamente como si nada. Y como todo, mis amados, como toda la verdad, como toda la esencia de Jesucristo, ese ser perfecto, que no hay absolutamente nada que decir de él, cuando nosotros queremos encontrar alguna falla, encontrar alguna equivocación en la Escritura, tratar de decir que Dios no existe, cada una de estas personas será avergonzada, porque ninguno de nosotros podemos confrontar a la verdad, porque Cristo es la verdad, y esa verdad ha sido revelada a tu vida, por eso recíbela. Esa verdad, recíbela. Y recordando la parábola que les estaba comentando, a la cual estos religiosos supieron que se refería a Jesucristo a ellos, habla de que un dueño plantó una viña. Dice un hombre plantó una viña, no un dueño. Sí era el dueño, pero él plantó su viña. ¿Y qué es la viña? Somos nosotros. Es el pueblo de Israel. Representa a los creyentes. El Señor llega y te planta, te pone en la tierra prometida y posteriormente, cuando se culmina el pacto eterno, te pone en la piedra angular o el fundamento que es Cristo Jesús y su palabra, con todo el sacrificio en beneficio tuyo y en beneficio mío. Ahí te pone, ahí te planta. Y esta viña, este dueño de la viña, pues por supuesto que sabemos que es Dios mismo, y después de que te planta, dice la Escritura que él cercó con un vallado, o sea, algo que te protegiera, para que no hubiera enseñanza o enemigo externo que te atacara o te hiciera caer. Cavó un lagar, un lugar donde se preparaba el vino. Él esperaba un buen vino, esperaba un buen fruto. Desafortunadamente, cuando vemos la historia, vemos que ese fruto fue amargo, porque nosotros como creyentes muchas veces es lo que destilamos: amargura, enojo, ira, contienda, disensiones, herejías, pleitos, palabras deshonestas, maledicencias. Todo esto es lo que destilamos. Entonces, con todo esto, en ese lagar profundo, pues va a salir un vino amargo. Amados, reflexionemos y quitemos todo esto, porque no conviene. Y luego dice la Escritura que también edificó una torre. Todo esto lo arrendó a los labradores. ¿Quiénes son los labradores? Religiosos y expertos en la ley. El Señor les entregó su ley, les entregó sus instrucciones, los puso en la tierra prometida y lo dejó al cuidado de expertos en la ley. Personas que estaban encargadas del templo, personas que los sacerdotes que entregaban y hacían los sacrificios, los levitas, etcétera. Todo este grupo de personas, pero que el propósito de estas personas, la función de estas personas es que cuidaran al pueblo, pero no lo hicieron bien. Y podemos remontarnos también a las prácticas que hacían en el templo, pero bueno, esas ya las vimos. Las puedes revisar, ahí están los audios, ahí están las predicaciones y también ahí está la Biblia, ¿no? Pues donde puedes volver a leerlas y poder estar
tener un mejor entendimiento, ir amarrando todo como Cristo quiere que lo hagamos. A lo largo de la historia, mis amados, el Señor, para cuidar a esta viña, mandó siervos. ¿Cuáles son estos siervos? Los profetas, los jueces, los reyes, gobernantes diversos que puso en Israel, posteriormente los discípulos, los apóstoles, los pastores, los evangelistas y los maestros. Es decir, a lo largo de la historia el Señor se ha ocupado de ti y se ha ocupado de mí. Personas responsables con una función o con un puesto, no con nada, sino simplemente responsables de hacer la tarea concreta, y es compartir la verdad del Evangelio. Como los profetas, declarar la Escritura, pero no declararla como lo dicen algunos hermanos evangélicos fuera de contexto, sin atacar a nadie. No es que nada más te pongas a decir la Escritura en voz alta, sino declararla es cuando tú compartes, cuando tú predicas, cuando tú enseñas la palabra de Dios, cuando dices y expresas con tus labios la voluntad de Dios. Y todos los profetas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, así lo hicieron. Juan el Bautista, el último, encargado de ser el precursor del camino del Mesías, del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él era el encargado. Algo maravilloso, mis amados. Y finalmente vemos que a todos estos los regresaron con las manos vacías. No les hicieron caso. Por eso es un privilegio. Cuando tú entiendes, o yo entiendo, o entendemos la palabra de Dios, y ese entendimiento dado por Dios nos da la capacidad de poder obedecer, de poder escuchar la Escritura, pero al mismo tiempo también obedecerla, al mismo tiempo llevarla por obra, al mismo tiempo estar ceñidos a esta verdad, porque es la única manera, mis amados, en la que nosotros podemos caminar de forma correcta en esta vida. Es en la única manera en la que nosotros podemos manifestar obras por nuestra fe. O sea, las obras son una manifestación de que nosotros creemos en este Evangelio maravilloso. Por eso lo obedecemos, por eso recibimos esta instrucción, por eso nos apegamos al Evangelio, porque sabemos que este Evangelio tiene vida y este Evangelio nos lleva a vida eterna. Sin embargo, estos labradores pues estaban acomodados, estaban llenos de avaricia, estaban llenos de deseos mundanos, como en la iglesia actual, inclusive pastores están acomodados, tienen iglesias inmensas. No tengo ningún tema con iglesias inmensas, qué bueno, pero lo importante, mis amados, es que en esas iglesias, del tamaño que sea, se predique la verdad, se predique la palabra de Dios, porque esto es un vallado, esto nos cuida, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia ocultan la verdad para fines personales, para que la gente nada más llegue a la congregación y a través de los diezmos y las ofrendas se vuelve como el 11º mandamiento y prácticamente pues a quitarle a la gente el dinero y muchas cosas de verdad muy lamentables. Algo que llaman evangelio que no es evangelio. Pero todo lo que estamos viendo, todo lo que vamos a ver, todo lo que hemos visto de Lucas y en libros atrás, es evangelio puro, mis amados. Pongamos mucha atención. El versículo 19 de Lucas 20 dice: procuraban los principales sacerdotes, te señala quiénes, y los escribas echarle mano en aquella hora. O sea, querían detenerlo, querían frenarlo, les estorbaba, porque comprendían que contra ellos había dicho esta parábola de la viña. O sea, estoy parafraseando, pero temieron al pueblo. Temieron al pueblo. El versículo paralelo, mis amados, de esto que estamos viendo, en Mateo 21, 15 y 16, nos habla de que este grupo no solamente está conformado por los principales sacerdotes y los escribas,
también había fariseos y había un grupo llamado herodianos. Este grupo era un grupo judío que apoyaba la dinastía romana. Esto es importante porque tenemos que entender el contexto. Pero este grupo de herodianos no era un grupo religioso como el de los fariseos. Este en realidad era un grupo político. Pero finalmente estaba constituido de manera fundamental por los saduceos, y estos saduceos también participaban, muchos de ellos, en el templo. Sin embargo, los herodianos eran un grupo político. Estos saduceos, a pesar de pertenecer a los herodianos, no tenían tema con Roma. Los fariseos sí. Los fariseos todos aborrecían al imperio romano, el dominio romano, y también aborrecían a los herodianos. Pero llama la atención, mis amados, que si nosotros vemos las características de estas personas, de estos grupos, todos diferentes, no tenían unidad. La única unidad que tenían era derrocar a Jesús, era acecharlo, era ver en qué se equivocaba, era que no les estorbase. Eran personas perversas, mis amados. Querían echarle mano, querían tenderle alguna trampa, querían tentarle, querían encontrar en él alguna falla, y prácticamente esto es un común denominador cuando la gente tiene maldad. La gente con maldad puede llegar a reunirse, aunque sean diferentes, para lo peor, para criticar, para murmurar, para censurar, para chismes, para quejas, para todo este tipo de cosas que regularmente no edifican para nada. Se reúnen para lo peor. Nosotros tenemos el privilegio, mis amados, de poder entender a través de la enseñanza de la palabra de Dios que nos estamos reuniendo para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, y que tú puedas glorificar a Cristo con tu vida, y que tú puedas juntarte con tu hermano que está a tu lado derecho, a tu izquierdo, atrás o frente a ti, y cantarle juntos a Dios. Que los que hemos tenido el privilegio de entender lo de los diezmos y las ofrendas lo hagamos con alegría, como dice la Escritura. Y todo este tipo de cosas, mis amados, se resumen a que luego nos quedamos aquí sentaditos y todos juntos nos exponemos a la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Este es un enorme privilegio. Este es un regalo de parte de Dios. Estas personas, estos grupos que querían tentarle, ver en qué se equivocaba, pues simplemente se estaban enfrentando a la verdad. Y la verdad en sí misma no necesita defensa, porque es la verdad. No hay argumentos en contra. No hay nada que pueda contradecir a lo que es verdadero, a lo que es real, a lo que es genuino, a lo que es objetivo, a los ojos de todo mundo lo podemos ver. Y si alguna persona por alguna razón no está de acuerdo, es porque tiene prejuicios personales, ideas increíbles donde pues inclusive se atreven a negar la existencia de Dios. Se atreven a decir que yo me percibo pues como un gatito, o siendo varón me percibo como del sexo opuesto, y me percibo de otra manera. Y quiere negar lo que nuestros ojos, nuestros sentidos, la ciencia, la anatomía, la endocrinología, la neurología, en esencia dicta de cada varón y de cada mujer. Y así hay muchas cosas. Pero estos grupos conspiraban como en contra del ser más íntegro que ha pisado esta tierra. Qué increíble, mis amados, que no pudieron encontrar nunca nadie de qué acusarle. 33 años sin culpa, 33 años perfecto, 33 años con integridad, 33 años haciendo la voluntad del Padre, compartiendo el Evangelio, su enseñanza, el principal ministerio, sanando enfermos, sanando ciegos, cojos,
personas con mano seca, paralíticos, leprosos, resucitando muertos, manifestando su poder encima de los vientos, de los mares y de toda la naturaleza, diciéndole a una higuera que se secara. O sea, prácticamente toda la esencia de la verdad en su persona, en su forma de actuar, su forma de mirar, su forma de ser, su forma de hablar y todas las señales que lo acompañaban para que todo mundo en ese momento privilegiado pudiera reconocer al Mesías y al Salvador de su vida. Nosotros tenemos un doble privilegio porque Él ya murió por nosotros. Él ya está sentado a la diestra del Padre. Él ya dijo: consumado es. Simplemente la salvación no es por obras, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es un regalo que recibimos. Estas personas, por supuesto, mis amados, no tenían ningún interés en el Evangelio, no tenían ningún interés en esta verdad. ¿Qué aplicación práctica podemos tener en nosotros? Manifiesta tu vida y esfuérzate por ser una persona íntegra, por no venir con motivos equivocados, por cuidar tu forma de hablar, cuidar tu corazón, tus enojos, tus desplantes, tu desprecio, tu falta de perdón, tu resentimiento, tu amargura, frustración. ¿Cuántas cosas, mis amados, somos capaces los seres humanos de almacenar? Pero todo esto, mis amados, con intereses mundanos, porque es lo que pasaba con estas personas. Estaban acomodadas, vivían bien, eran personas regularmente ricas, pero sin Dios. Y cuando se genera tanta maldad, maldad con maldad se unen para lo peor. No va a faltar, o no ha faltado a lo largo de tu vida, de todos los que estamos aquí, que alguna persona se acerque a tu vida y, como dice la Escritura, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un mal consejo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un consejo inapropiado. Y estas personas regularmente hacían consejo para tratar de desvirtuar la verdad que estaba representada en la persona de Jesucristo. Dice la Escritura en Juan 11:53 que desde aquel día acordaron no solamente detenerlo, sino matarlo. Herodes mismo, según Lucas 13:31, deseaba la muerte de Jesús. Ahora, si lo aterrizamos a estos tiempos, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar la maldad, la perversión de nuestro corazón, como le pasó a este grupo donde también supuestamente muchos de ellos eran creyentes? O sea, si ellos eran creyentes y nosotros somos creyentes, quiere decir que esto en algún momento de nuestra vida sí descuidamos y tenemos en poco la palabra. Si tú, por ejemplo, dices, bueno, esto ya, no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a hacer lo otro. Está perfecto. Si tú no te unes a la verdad y no te tomas de la mano del Salvador, es imposible que tú y yo lo logremos. En tus fuerzas te vas a ver bonito, te vas a ver bonita haciéndolo una semana o dos, un mes, pero vas a sucumbir, vas a volver a tus andanzas. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Abre la Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10. La palabra de Dios nos dice con toda claridad: hacer morir pues lo terrenal en ti o en mí. Hacer morir pues lo terrenal en ustedes. Y viene la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Se refiere a todos nosotros,
porque ninguno de nosotros está limpio. Fuimos limpios por la palabra de Dios, fuimos limpios por el sacrificio de Cristo, fuimos limpios cuando nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo y nos rendimos a su palabra. En ese momento somos limpios. Pero si tú estás aquí, mi amado y mi amada, y todavía en tu corazón estás, no sé, como si tu corazón masticara algún tipo de esta maldad, no va a fructificar el evangelio en tu vida y no te conviene estar así. No te conviene estar así, porque aquí viene otra lista. Dice, pero ahora, esto es para ahorita, dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La ira es una de ellas. Hay gente que rápidamente entra en ira. Hay gente que rápidamente se enoja. ¿Estamos de acuerdo? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Todo lo que no sea de gracia a los oyentes es una palabra deshonesta. No necesariamente nada más las peladeces o las majaderías o las groserías de barrio, no, ya ni de barrio. Ya a las mujeres las oigo hablar y Dios santo, terrible. Palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos con los otros, habiéndose despejado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Somos exhortados, mis amados, a que cualquiera de estas cosas la hagamos morir. ¿Para qué? Para que nosotros, conforme a la imagen del que nos creó, nos vayamos renovando hasta el conocimiento pleno. Probablemente en algún momento no te salga, pero hay cosas que yo espero, mi amado y mi amada, que no estén llenas de maldad cuando las haces. Porque cuando están llenas de maldad es cuando realmente tú estás atentando no solamente contra tu vida, sino contra la palabra de Dios, contra Dios mismo y contra tus semejantes. Porque lo estás haciendo con toda malicia, lo estás haciendo con alevosía, con premeditación y con ventaja, como se dice secularmente. Lo estás haciendo con toda la maldad que puede caber en el corazón de cualquier persona sin Cristo o separados de Él. El versículo 20 nos sigue diciendo de estos malhechores, de estos malvados que se habían reunido, dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Fíjense qué palabra tan tremenda es la simulación. Yo decía hace unos cuantos domingos, cuántas personas en el trayecto de su casa aquí vienen así, pele, y llegando aquí a los 5 minutos levantas tus brazos y cierras tus ojos como si no hubiera pasado nada. Si no te arrepientes, tu alabanza y tu adoración y tu supuesta rendición a Cristo no va a progresar. Porque eso es maldad, eso es una simulación, eso es hipocresía, eso es falsedad. Nosotros venimos aquí con un corazón dispuesto, reconociendo que a Él le pertenece todo, inclusive mi vida, como estamos viendo, mi vida le pertenece. Y el objetivo es que todo eso, se lo devuelva. Mi vida, mi forma de hablar, todo se lo devuelva a Él, para que lo santifique, para que lo purifique. Y aquí dice, y acechando le enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna falta para entregarle al poder y autoridad del gobernador. La palabra acechanza, si quieres tomar nota, es una amenaza oculta en particular a alguien. Es una amenaza oculta, no la ves, pero está planeada. No la ves, pero te está esperando. No la ves, pero te va a atacar. Es como un león. Un león no lo ves. Si tú vas en la sabana de África, en lugares donde hay leones,
Pues tú no vas a ver al león, digo, a lo mejor sí lo ves y pues nada más vas a ver cómo llega y te muerde, ¿no? Y hasta te come. Así son estas fieras que acechan. Y estos parecían fieras que acechaban. La definición es una amenaza oculta para perjudicar a alguien. Amenaza oculta para perjudicar a alguien. Esa es la definición. La Biblia, mis amados, advierte que muchas personas aparentemente se acercan a Dios como creyentes, pero no lo hacen con un corazón sincero. Aunque a los ojos de muchos parece que verdaderamente son personas que se acercan a Dios y parece ser que están como unos creyentes súper dispuestos. Pero su corazón probablemente, aparte de que es hipócrita, aparte de que es un corazón engañoso y perverso, es un corazón también probablemente religioso, con una apariencia hermosa como la que tenía la higuera, que tenía un tronco, tenía ramas, tenía hojas, pero ¿saben qué? Esta higuera no daba fruto. En el momento que tú hagas alguna obra de la carne, en ese momento tu vida, pues por supuesto, está haciendo lo contrario de dar fruto. ¿Estamos de acuerdo? Tú no puedes dar fruto y al mismo tiempo manifestar con tus actos y tus palabras y pensamientos las obras de la carne. El fruto simplemente es una manifestación de tu unidad con Cristo. Y el fruto no lo puedes dar tú solo. Lo das porque Cristo está en ti, Cristo está obrando, Cristo está fluyendo, Cristo está conduciendo tu vida, Cristo está conduciendo tu manera de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. No hay malicia, te puedes equivocar, pero no hay malicia. No está tu corazón lleno de maldad. No estás buscando a ver cómo amuelas a alguien. Eso es bien importante y hay una gran diferencia. Porque nosotros muchas veces podemos afectar a alguien, pero sin ninguna intención, sin ninguna mala intención. Simplemente, bueno, pues podemos equivocarnos. Estos corazones son sin fruto. Hebreos 10, versículo 22. ¿Cómo debo acercarme a Dios? ¿Cómo debo llegar a la iglesia? ¿Cómo debo llegar al discipulado? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debe ser mi actitud? Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero. Esto es lo primero que te dice el Señor. Acércate con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, tú vienes confiando desde ayer, en la noche cuando te acostaste, cuando te levantaste y cuando vienes confiando en todo lo que la palabra de Dios dice. Por lo mismo, vienes con toda la disposición para vivirla, para ponerla en práctica. Sientes el poder de Dios en tu vida para poder ejercer dominio sobre aquellas obras de la carne y tener ese dominio propio que es parte del fruto, el dominio propio, la templanza. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando tu enojo dura y perdura, regularmente hay mala conciencia, porque ese enojo está alimentado por acciones, actitudes o cuestiones que no te parecen de otra persona, inclusive de Dios, de la iglesia, del pastor, de tu esposa, de tu esposo, de alguno de tus hijos, de tu patrón, de alguna maestra o maestro de la escuela, de algún compañero de clases, de algún vecino, de lo que sea. Pero tú estás alimentando y entonces das lugar al enojo. Pero si vas a dar un fruto, tú puedes tener dominio propio sobre ese enojo. Porque tu vida es manifiesta de esa forma cuando está tomada de Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Esto es el agua más pura que nosotros podemos beber, la palabra de Dios. No hay nada más puro, no hay nada más verdadero.
No hay nada más profundo, no hay nada más veraz. Esto es inspirado por Dios. Esto te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y las intenciones, las intenciones buenas o malas, y los pensamientos del corazón. Es lumbrera a tu camino y lámpara a tus pies. Y podemos ver muchas cosas. ¿Quieres ver algo acerca de la palabra? Lee el Salmo 119. ¿Quién sabía que es el salmo más largo? ¿Y de qué habla? De la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 habla exclusivamente de la palabra de Dios. El hecho, mis amados, de estos líderes judíos, supuestos creyentes sin integridad, de estas prácticas de espionaje, denotaba que estaban desesperados, denotaba que se unían con intenciones malvadas, a pesar de sus diferencias, para tratar de sorprender en alguna falta a nuestro Señor Jesucristo. Alguna acción, alguna palabra, alguna actitud que no fuera adecuada a lo que Dios establece en la Escritura. Pero esta vez, mis amados, dicen, bueno, como no hemos encontrado absolutamente nada donde Él se equivoque, y estamos conscientes que está próximo a la crucifixión, prácticamente esto es el final casi de su ministerio, o sea, falta poquito. Y estas personas a lo largo de todo su ministerio lo han intentado hacer y no han encontrado falta en Él, jamás. Pero entonces dicen, vamos a ver si se equivoca en contra de Roma o de César. Roma y el César, ellos tienen la capacidad y tienen la potestad, porque ellos no la tenían, aunque lo querían matar. Pero Roma sí lo puede sentenciar a muerte. Entonces vamos a ver y vamos a juntarnos para lo peor y vamos a ver si él es penalizado a muerte por el gobierno actual. Versículo 21. Y le preguntaron diciendo, maestro, fíjate muy bien, maestro, esta palabra, sabemos, subráyalo, que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Aquí estas personas se dirigen a Él como maestro. Esos espías se dirigen a Jesús como rabí, como maestro, pero al final del día sabemos que no lo reconocían tampoco, ni siquiera como maestro, no como Señor. No se acercaron a Él como Señor, por eso no le dijeron Señor, pero aparentemente todo mundo, el consenso general de la gente, lo reconocía como maestro, como rabí. Entonces así le dicen, pero ellos mismos no lo reconocían como maestro, como rabí, porque no era de la élite religiosa y no había estado en las escuelas rabínicas, donde ellos sí estuvieron, y ellos sí tenían autoridad de enseñar, sí tenían autoridad de permitir que los cambistas estuvieran ahí en el templo, y algunos grupos de personas estaban autorizados por este grupo religioso de que podían vender animales para el sacrificio, y aparte certificados por estas personas, porque eran del grupo élite. Pero estos espías, mis amados, eran 100% hipócritas. Cuando tú estás espiando, estás en un acto de hipocresía. Y vemos que Jesús, por supuesto que todo lo que decían aquí, todo lo que afirmaban eran afirmaciones verdaderas. Sabemos, dice aquí la palabra, que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, todo esto era verdad, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Todo esto era verdad, mis amados. Pero esto lo hacían simplemente como parte de una estrategia, de un plan malévolo, religiosamente bien armado, pero con la intención de sacar de sus vidas a Jesús. Esto de sabemos, y cuando nosotros sabemos, es terrible a veces saber, porque cuando sabemos tenemos gran responsabilidad.
Y qué terrible es saber que su palabra es verdad, pero no creerla. ¿Estamos de acuerdo? Es terrible saber, o sea, ¿quién sabe aquí que la palabra de Dios es verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que su palabra es verdad? Y es terrible no creerla. Y si no la crees, no la pones por obra, porque no la crees. Y por eso haces lo contrario, porque no la crees, nada más. Es una manifestación de la incredulidad del supuesto creyente o del creyente que está en proceso, pero que no obedece. Y la Escritura, mis amados, nos dice que por fe andamos y no por vista. ¿Estamos de acuerdo? No es que yo necesito ver, necesito una prueba, necesito ver. No, no necesitas ver nada. Por fe andamos y no por vista. Segundo de Corintios 5:7. Qué terrible es decirle Señor, Señor, y no hacer lo que Él te dice, ¿verdad? Eso es común. Esto lo podemos aplicar de manera práctica en nuestras vidas. Es terrible decirle Señor, Señor, porque sabes que es el Señor. Sabes que es el Señor de los cielos, sabes que es el creador del universo, sabes que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Sabes que Él es el Verbo, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Sabemos todo eso. Entonces es el Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Lucas 6:46. Qué terrible es conocer a Dios. Lo conoces, pero no le glorificas con tu vida y sacas la pudredumbre de tu corazón y no eres agradecido. Porque cuando nosotros obramos mal, al mismo tiempo manifestamos nuestra ingratitud. Porque simplemente, mis amados, no hay más razón para que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios dice con la ayuda de Él y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que agradecimiento. ¿Cómo le podemos pagar a Cristo? ¿Cómo? No hay manera. Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 21. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, esa fe que tienes en Cristo y en su palabra es la que te permite vivir por esa fe. Por eso esa es la manifestación. No es que uno sea más bueno, es tu unidad con Cristo te impulsa a vivir de forma correcta. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando haces lo contrario, la verdad de Dios en tu vida que conoces, la estás deteniendo. La frenas, no la manifiestas, no la expresas. Porque lo que de Él se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y esto es universal, el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo. O sea, el mundo fue creado y hay un creador, mis amados, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, no le glorificamos, hacemos lo contrario, no le damos gracias y nos envanecemos en nuestros pensamientos, en nuestras propias razones. Tienes tus razones personales para hacer lo contrario de lo que Dios te dice. Y tu necio corazón, o nuestro necio corazón, tiene el peligro de ser entenebrecido, si me permiten parafrasear. Vemos cómo estos religiosos primeramente le llaman Señor, porque ciertamente dice que enseña rectamente. Pero estos fariseos lo desacreditaban porque no había estado en las escuelas rabínicas. Pero desde los 12 años, recordemos que los expertos en la Escritura se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de la enseñanza. Cristo de 12 años era un muchachito y los maravillaba a todos.
Dicen también que reconocen que Él no hace acepción de personas, es decir, Él es imparcial. Algo que nosotros tenemos que aprender a ser, imparciales. La palabra de Dios es el justo medio para medir cualquier cosa. La palabra de Dios, no hay otra cosa. Esto es el justo medio. Tenemos que filtrar lo que digamos, hagamos o pensemos a través de la hermosa y poderosa palabra de Dios. No busca darle gusto a los hombres, es decir, no hay excepción. Si quieres ver donde Él dice que no hace excepción de personas, ve por favor Hechos 10:34, Romanos 2:11, nada más anótalos, y Gálatas 2:6. No se deje influir por las apariencias o por lo que los demás piensan. Tus pensamientos no lo influyen a Él. Este es el pensamiento de Dios. Está establecido en su palabra. Reconocían verbalmente que la enseñanza era el camino de Dios y que Él era verdad. Y que a través de esa enseñanza Dios mismo muestra su pensamiento. Todo eso lo reconocían, pero de nada servía. Santiago 2:19 dice que Satanás también cree y tiembla. Entonces no hay diferencia. Nosotros hace unos domingos, no me acuerdo si la anterior, hablamos que en Lucas 20, este grupo de religiosos y de personas contrarias a Jesús, con la intención de atacarlo, de confabular en su contra, se reunieron malamente para lo peor y diseñaron, mis amados, en este capítulo 20, particularmente 4 preguntas para hacerle caer, pero perfectamente bien diseñadas. Lucas 22, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y la segunda pregunta es, ¿quién es el que te ha dado esa autoridad? Le hicieron estas preguntas para hacerlo caer. La pregunta de este domingo viene en Lucas 20:22, que justamente es el que vamos a leer. Y es la pregunta que le hacen. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Ellos esperan una respuesta de sí o no. No esperan otra, nada más sí o no. Y no hemos visto, pero lo vamos a ver, yo creo que la semana que viene, Lucas 20:33, en la resurrección de cuál de ellos era mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Como no habían podido atrapar a Jesús a través de la ley de Moisés, ahorita quieren atraparlo a través de esta ley romana, digamos, la del César. Si la respuesta era positiva y este tributo debía de darse, por supuesto que Cristo iba a perder autoridad ante el pueblo. Roma representaba la opresión del emperador sobre el pueblo judío. ¿Estamos de acuerdo? Ellos se sentían oprimidos por él. El César además se autodenominaba como un dios con D minúscula. Y ellos definitivamente no querían ninguna autoridad que no fuera la de Dios mismo. Entonces aquí estaba, lo quisieron poner como en estrecho. Pero si la respuesta de Jesús fuera negativa, o sea, ellos lo tenían tan bien planeado, y ese tributo, él decía que no se le debería dar al César, podían acusar a Jesús con esa respuesta ante las autoridades romanas que él estaba incitando al pueblo a no pagar los impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, él no es que pudiera apoyar abiertamente esta situación, pero por supuesto que al Señor sí le gusta que paguemos impuestos, los que somos de Cristo. Dice que al que paguemos todo lo que debamos, al que impuesto, pero bueno, ya no vamos a meternos ahí más. Pero bueno, esta era la situación hostil en la que tenían a nuestro Señor Jesucristo. Mas él comprendiendo, en el versículo 23 de Lucas 20, mas él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Y en el versículo paralelo viene la palabra hipócritas, en Mateo 22:18, dice hipócritas, ¿por qué me tientan? Y ahí dice conociendo la malicia.
Y como estas personas buscaban una respuesta simple, como se los dije hace un momento, sí o no, él en su omnisciencia divina detecta esta perversión, detecta esta maldad, la percibe, se da cuenta. Y entonces él sabe que está siendo tentado y sabe que esto es una trampa. Y entonces en Lucas 20:24 dice: mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Esta moneda, mis amados, tenía la imagen de César Tiberio Augusto. Eso es lo que dicen los historiadores. Pero esta moneda también lo reconocía y estaba ahí inscrito que era el divino Augusto, ¿no? Pontífice máximo estaba al reverso de la moneda. Y entonces ellos respondieron pues directamente que era del César. Pero vean qué hermoso el Señor Jesucristo, cómo la verdad no puede ser contradicha. Y entonces les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no esperaba absolutamente nadie esta respuesta. Pero esta respuesta, mis amados, no nada más es una respuesta simple. Esta respuesta tiene una enseñanza maravillosa para nosotros y ahorita la vamos a aterrizar. La moneda, estamos de acuerdo que tiene la imagen y el nombre del César, por lo tanto le pertenece a él. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros como creyentes estamos comprometidos a obedecer a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Vamos a ver rápidamente Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, cualquier autoridad establecida por Dios, desde las autoridades gubernamentales, las autoridades puestas por Dios, las que verdaderamente han sido puestas por Dios en alguna congregación, la autoridad de tu marido, la autoridad de tu patrón, la autoridad de tus superiores, que como los de tránsito, puede ser un chaparrito, chiquitito, pero con su silbatito, pero falta que te haga así, aunque tú vengas en un tráiler, se para enfrente de ti, pero es autoridad. Él representa una autoridad y normalmente tú te paras, ¿no? Ya en estos días la gente se lo puede llevar, ya está la maldad, pero muy superior, ya no hay respeto. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a toda autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. 1 Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 1 Pedro capítulo 2 versículos del 13 al 17. Por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, o sea, liberados por la verdad del evangelio, pero como los que no tienen, pero como los que no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, no es tu libertad no estás libre para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Ya vamos a terminar. Jesús no los deja nada más con esto. Esta misma forma de enseñar es la misma forma que Él va a utilizar para esta enseñanza. Les pidió que le dijeran
¿Qué imagen tenía esta moneda? Le dijeron que la del César. Ahora, ¿qué imagen tienes tú? ¿Cuál es la imagen tuya y mía? Es la imagen de Dios. Génesis 1:27. ¿Qué dice la Escritura? Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Nada más, varón y hembra. No habla de un tercer tipo o género. Varón y hembra los crió. Y puedes leer el 26 también, Génesis 1:26. Nosotros, mis amados, poseemos la imagen de Dios, le pertenecemos a Él. Así como la moneda tenía inscrita la imagen del César y le pertenecía al César, nosotros, en esta enseñanza, le pertenecemos a Dios. Tenemos la imagen, somos portadores de la imagen de Dios. Y además el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones, que es un sello de pertenencia, mi amado y mi amada, en cada uno de los creyentes. Abre la Escritura ahí en Jeremías 31:33. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Esa es su firma. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos ¿qué? Me serán por pueblo. Entonces tú y yo, mis amados, por la gracia de Dios, en un acto de misericordia y gracia y compasión por tu vida y por la mía, Él ha impreso su ley en tu mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que reflejemos la imagen de Cristo. Dice que a los que conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, de su Hijo. La imagen se había perdido por el pecado. La imagen de Dios se pierde con el pecado. Cada vez que nosotros perdemos, cada vez que nosotros pecamos, perdemos esa proyección de la imagen de Dios. Versículo 26 y último. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. El propósito, mis amados, de los enemigos de Jesús quedó frustrado. No pudieron sorprenderle ninguna falta de acuerdo a la ley de Dios, ni tampoco de acuerdo a las leyes humanas, a las leyes del hombre, a las leyes del gobierno actual. Quedaron admirados de su respuesta y tuvieron que guardar silencio. Se maravillaron de lo que respondió. No se esperaban esta respuesta. La verdad, mis amados, no necesita defensa. Siempre tendrá respuesta ante cualquier duda o ante cualquier situación que quiera desvirtuarla, cualquier argumento, cualquier altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Siempre el Señor será verdad. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Cómo puedo ser un portador de esta verdad? Vamos a terminar orando. Y con esto que yo les comenté, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar la maldad y la perversión en nuestro corazón? Como le pasó a este grupo, que supuestamente eran religiosos, eran creyentes, pero delante de los ojos de Dios, a pesar de todo eso que conocían, fallaron. La Biblia dice en Colosenses 3 que hagamos pues morir lo terrenal en nosotros.